solo alcanza el 51%, se deben repetir los comicios. La población solicitó este artículo para mostrar de esta manera su rechazo hacia los candidatos. Sin embargo, los congresistas cambiaron por completo el espíritu del mismo, pues aunque se repitan las elecciones, se permitirá que participen los mismos candidatos. Es decir, que si se gana con el 51% el voto nulo, se tiene que repetir las elecciones, pero con otros candidatos, tanto a presidente como vicepresidente, etcétera. Sin embargo, hicieron una enmienda en la que se acepta el voto nulo vinculante, pero con los mismos candidatos. Otro de los artículos aprobados es el que fija en 160 el número de congresistas y con esto evitar que aumente cuando se realice un censo, mientras que el artículo 60, que establecía paridad en los listados de candidatos, no fue aprobado, pues no todos los diputados votaron a favor. Aquí hay distintas razones, uno porque no quieren perder su curul, otro porque dicen que eso fortalece el sexismo y el racismo. Nosotras lo vemos al revés, fortalece el sexismo y el racismo, no habiendo pasado un mecanismo para cambiarlo. Algunos congresistas han denunciado que las reformas electorales no están acorde a lo que la ciudadanía requería, pues varios artículos no han sido aprobados, otros fueron modificados y aún más no se permitió que se presentaran nuevas enmiendas. Pero ya a la larga lo que se convirtió fue en un tropezadero para sacar una buena ley. Entonces finalmente nos quedamos con una zona gris en donde lo que queda es una pésima ley electoral. Realmente los cambios son pocos. Más bien se convirtió esto en un autoblindaje de los partidos políticos frente a las demandas ciudadanas. Sin embargo, el presidente del Congreso asegura que las reformas están bien y que los temas que fueron excluidos podrán ser discutidos en una próxima reforma. La ley está quedando buena y va bien. Y hay diputados que no sé si de ingenuos o de torpeza política o de mala intención, porque de todo hay que pensar, va a tratar de presentar artículos nuevos para ver si enredamos la ley. La ley no se va a enredar, ya está, hay una decisión política que no se va a permitir ninguna enmienda nueva. La sesión se realizó con problemas de audio y luz, lo que generó que por momentos se tornara lenta. Además, la falta de quórum generó que se suspendiera y los diputados fueron convocados el jueves para continuar con la aprobación de las reformas electorales. La República buscan reactivar la pena de muerte y realizar una consulta popular para que la población guatemalteca sea la que decida si se debe aplicar o no la misma. La Corte de Constitucionalidad resolvió eliminar el delito de asesinato como causal para aplicar la pena de muerte. Pese a ello, los diputados insisten en que se reactive, pues consideran que todavía se puede aplicar a otros delitos. La opinión de la Corte es solo una interpretación. La pena de muerte va, aquí no están diciendo de que está abolida, de que la estamos excluyendo. ¿Podría aplicar en caso de asesinato? En caso de asesinato no, pero sí aplica en otros asuntos como pericidio. Otra alternativa que buscan para tener el respaldo de la ciudadanía es realizar una consulta popular y que los guatemaltecos decidan por qué delito se debe aplicar la pena de muerte, aunque esto esté en contra del Pacto de San José, del cual Guatemala forma parte. Es la que tenemos que decir qué es lo que queremos que nuestras autoridades electas hagan. Aunque la ciudadanía quisiera aplicarla o votara o decir que sí, hay pacto de San José que por lo menos... Pero aquí la ciudadanía es la que manda, este es el pueblo de Guatemala el que vive aquí. No, violentando no, porque hay mecanismos legales que tiene el Ejecutivo para adherirse o no adherirse a cualquier pacto. Bueno, sí, estos son los temas que ocurrían ayer en el Congreso, pero también otro tema que está sonando muy fuerte es el de la pena de muerte, esa controversia que se da. ¿Debe haber una consulta popular o no? ¿Se debe reactivar la pena de muerte en el país? Sí, es un tema que genera polémica y obviamente discusión. Esta mañana lo vamos a abordar con Judy González de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas. Judy, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, Judy, hablemos un poquito acerca de la controversia que se genera en cuanto a la pena de muerte, su reactivación y posible activación para ciertos casos. Esto después de la resolución de la Corte de Constitucionalidad previo a la Semana Santa, donde decía, bueno, la pena de muerte no se podrá aplicar en casos de asesinato. Cuéntanos un poquito acerca de por qué la pena de muerte está generando tanta discusión en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Bueno, en primer plano, la pena de muerte es una reacción de la sociedad porque estamos acostumbrados a ser una sociedad reaccionaria más que accionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en el impasse de un hartazgo ciudadano en donde ya la violencia no se soporta, pero tampoco
somos una sociedad que propone acciones porque en lugar de estar pidiendo, digamos, la pena de muerte como solución a un problema estructural, estamos dejándole o quitándole la responsabilidad al Estado de exigirle la seguridad, que además es un derecho a la ciudadanía. Por lo tanto, se nos hace más cómodo pedir la pena de muerte en circunstancias como lo dicta la ley. En este caso, la CC estaba hablando sobre los casos de asesinato, pero que además la ciudadanía piensa en un asesinato con arma de fuego o intencional por parte de un sicario o por parte de un extorsionista. Pero no nos atrevemos a hablar en el entorno social sobre los malos gobernantes que están dejando morir a niños por falta de vacunas o a pacientes en los hospitales por falta de medicamentos, o porque están dejando morir el Estado por falta de hambre, ¿verdad? Son cuestiones que entran en una incoherencia de una demanda para solucionar un problema estructural. Además, quiero comentarles que la Constitución habla específicamente sobre este tema, donde no se aplica la pena de muerte para mujeres y para mayores de 60 años, y así como reos por delitos políticos. ¿Y qué quiere decir esto? El problema de la pena de muerte es que no se va a solucionar un problema estructural con esta demanda ciudadana, porque la subutilización de estos grupos, como son las mujeres y los menores de edad, para el sicariato les resulta más rentable, o el sicariato infantil. Entonces, una pena de muerte no viene a solucionar un problema estructural. Recordemos también que de 193 países, solo 160 han abolido lo que es la pena de muerte, y algunos otros pues que no las utilizan. A Guatemala, principalmente, es el segundo país del mundo donde mueren más jóvenes por violencia, y los jóvenes no entran en esta categoría porque son menores de edad, ¿verdad? Son adolescentes. Por lo tanto, no, una vez más, yo insisto en que esto no viene a solucionar un problema estructural, que el Estado es responsable de garantizarnos, primero, una vida digna, y en la vida digna viene la parte laboral, el acceso al trabajo, la garantía de salud, la garantía de seguridad. Nosotros, el pueblo, no tenemos una seguridad privada. Nosotros, el pueblo, no tenemos una salud integral asegurada. Las tasas más elevadas de homicidio de menores de 20 años aquí en Guatemala y en países centroamericanos la estamos discutiendo entre Guatemala, El Salvador y Venezuela, ¿verdad? En lugar de apostarle a la prevención, en lugar de apostarle a una mejor policía que sea más eficaz, porque aquí viene la institucionalidad, ¿verdad? Cómo atacar de raíz la corrupción institucional y que tengan unos sistemas de investigación más efectivos, que tengan un sistema forense, una mejor sistema de educación que venga a ayudar y aportar y apostarle a la prevención. Eso le ha hecho falta al Estado, un Estado que ha estado ausente durante muchísimos años para asegurarnos una vida digna en este país. Judy, muy válido tu punto de vista. Aún así hay diputados que están peleando muy fuerte por precisamente reactivar la pena de muerte. Inclusive se habla de una consulta popular, se crea cierta controversia entre las declaraciones que da el vicepresidente en cuanto a decir si necesitamos una consulta popular y el presidente que dice no es realmente necesario. ¿Cuál crees tú que sería entonces el paso a seguir, o cómo entonces vemos y discutimos ordenadamente, respetuosamente este tema en el país? Sí, definitivamente la consulta popular lo que viene a avalar es el exonerarlo, lavarse las manos de una acción que le compete al Estado en cuanto a brindarnos seguridad, educación, alimentación, salud, que son derechos. Si nosotros accedemos a esa consulta popular, el hartazgo ciudadano en cuanto a violencia, insisto una vez más, porque esto es, no estamos haciendo responsable al Estado de sus obligaciones. Más bien estamos apostándole a las reacciones y no a las acciones. Recordemos que para la pena de muerte deben de estar presentes, si ellos la quisieran reactivar, un juez ejecutor, tiene que estar el mismo ejecutor, un médico forense, un personal paramédico, el director de presidios, un fiscal del Ministerio Público, el abogado defensor del reo, un ministro de culto y los familiares del reo que quisieran estar y los medios de comunicación. Hoy por hoy esto no se presta a este escenario. De acuerdo al Pacto San José,
y hacerlo a través de una consulta popular es lavarse las manos, es decir, el Estado pues no puede porque no tiene presupuesto para reforzar la institucionalidad, no puede porque ya no hay dinero para equipar a los institutos en el tema, principalmente donde hay que apostarle más a la investigación criminal. Vamos a ir a un ministerio público donde qué bonito, voy a ir a poner mi denuncia, pero no se están acatando los casos, no se están dando métodos a la investigación, o pueden 5 o 10 años, y en este sistema de justicia tan débil en el que nos encontramos, cualquiera puede ser culpable, porque no hay una investigación a fondo, no hay tampoco los recursos, no hay las condiciones en el país para hacer tampoco esa consulta. Hay que apostarle al respeto del debido proceso de los instrumentos procesales a favor del reo, o sea, acotar, digamos, todos los procesos. Recordemos también que actualmente, pues ya lo vieron, está hablando de no, ya no, hablar de pena de muerte, esto ya no es justiciero, ¿verdad? Esto ya debería de ser competencia de institucionalidad. Bueno, Judy, perdón, mira, estamos teniendo un poco de dificultades con el sonido, no se te está entendiendo muy bien, entonces más adelante vamos a tratar de retomar esta llamada para poder entender y también, bueno, tener tu punto de vista, tal como nos lo estabas explicando. Era Judy González de la Asociación de Mujeres para Estudios Feministas, hablando de la controversia que genera alrededor de la pena de muerte que algunos quieren reactivar en el país. Vamos a seguir con más. Así es, seguimos repasando información nacional y es que al Ejecutivo le preocupa la forma en que están financiando el aumento a los pensionados del Estado, el cual no cubre la totalidad pese al aumento de un 2% del descuento al salario a los empleados presupuestados, lo que también ha generado molestias en los trabajadores de salud y del magisterio, quienes salieron a las calles a protestar. El incremento de 500 quetzales a las jubilaciones de los beneficiados de las clases pasivas aumentará el déficit presupuestario a las finanzas del Estado, dice el Ejecutivo. Aumentar estos pagos con un monto que ya sabemos que no compensa el aumento, no compensa lo que se está cobrando adicional, solamente aumenta el tamaño del déficit que tenemos ya y que hace mucho más restrictivo el gasto público. Entonces, definitivamente que nos preocupa cómo vamos a financiar esto. Las reformas aprobadas en el Congreso que incrementan el beneficio fueron aprobadas sin consultar al Ministerio de Finanzas ni a la Oficina del Servicio Civil. Debieron de haber sido consultadas ambas instituciones para no tener ningún tipo de problemas a la hora de ejecutarlo. Ahora pues está de nuestro lado buscar la viabilidad. Quienes pagarán el incremento de las pensiones serán los empleados presupuestados del Estado, cuyo descuento sube de 10% a un 12%. El resto deberá ser subsidiado por el Estado. Depende de cómo calculemos y finalmente se terminen de cuadrar los números de los beneficiarios. El déficit adicional que tenemos en la parte pública está entre 150 y 250 millones de quetzales. O sea que lo que se está cobrando adicionalmente no alcanza para cubrir el gasto adicional que se está incurriendo con el pago de clases pasivas a todos los beneficiarios que están hoy en día disfrutando de ese beneficio. El beneficio cubrirá a los jubilados actuales y a los futuros. También garantiza la cobertura del salario mínimo. Tenemos más información a esta hora del día y es que bomberos voluntarios informaron que localizaron finalmente los cadáveres de las 2 personas que viajaban en una avioneta accidentada el domingo último en la falda del volcán de fuego entre Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Los trabajos de búsqueda de la avioneta empezaron desde la noche del domingo recién pasado y habían sido suspendidos debido a la poca visibilidad en el área. De acuerdo con versiones extraoficiales, el aparato cayó a la altura del kilómetro 92 de la ruta nacional 14 que conduce a Escuintla. Socorristas informaron que la aeronave fue localizada cerca del cráter del Coloso en dirección a la Barranca Santa Teresa. Además, para llegar al punto se trasladaron vía aérea. Reiteramos, información de última hora, localizan cadáveres de los ocupantes que viajaban en esta avioneta accidentada el domingo pasado. 7 de la mañana, 15 minutos, seguimos con la información y las noticias de los departamentos. Seguimos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla entonces esta portada que nos traslada hacia el occidente del país. Con el Quetzalteco se queman 200 hectáreas, controlan incendio de 5 días, roban en venta de